No sé si ven la pantalla, compañero. Muy buenas noches, disculpe, pero Classroom no me dejó ingresar, entonces lo estamos haciendo por Meet, en lo que habilita esto, eh, habilitan de Canatura para ver qué es lo que está pasando. No sé si pueden ver la pantalla. No, Buenas noches, no me licenciada. dejan ¿No se ver. ve? No, Lick, no se ve. Espérenme, entonces ahorita veo. ¿Ahorita? No, Licta. No, Lick. Todavía no, Ligda. Ahí Ahora sí. estamos ahora. Sí, Ligda. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ayer les mandé la presentación. Esto ya lo habíamos visto en clase. Bueno, creo que hoy que Guatemala ya tiene 2 medallas olímpicas. Es, es importante. Buenas tardes, Nicole, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Ajá. Ajá. Del correo institucional, vaya. Ajá. Gracias, muy amable. Vamos a ver. Vamos a ver. GJ. Ahorita van, perdón compañeros, es que me están diciendo que hay una forma que ahora es distinto. Espérenme. Con razón. Bueno, ¿tuvieron tiempo de leer la presentación? Yo la mera verdad, licenciada, solo le eché una ojeada al documento, pero no No fue se que lo leí preocupe, completo. nos pasa. Bueno, entre lo que hemos visto de la clase, ¿cómo le han entendido? Fíjese, licenciada, que al menos yo, la verdad, lo que veo yo es que el derecho internacional privado ya mira como problemas legales de pronto entre sujetos del derecho mercantil a nivel pues internacional, digamos, Ajá. algunas empresas, o sea, conflicto entre empresas, entre algunas transnacionales, algo así entiendo yo del curso. Ajá.
Sí, pero es civiles, mercantiles, todo. Entonces, sí, en eso sí tenemos que saber que posiblemente a veces no estamos viendo. Por eso sí me interesaba saber qué es lo que han entendido. Porque al final ahorita estamos con las primeras clases, es mucho más fácil que, que poder ya. Ligda, también Sí. podríamos decir que el derecho internacional privado es el conjunto de control de convencionalidad, ¿no? Pero es que el control de cuidado, el control de convencionalidad es parte del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque cuando los estados partes se adhieren, es decir, cuando Guatemala o cualquiera de los estados partes firmó la convención interamericana, aceptó la jurisdicción, y esto también pasa también en Europa, en África, para Europa, para la Corte Europea de Derechos Humanos, en África, para la Corte Africana y Derechos Triviales. Entonces, depende. Por eso les digo que sí va a depender cómo es que sea cuando el derecho, la convencionalidad es un principio en el cual los sujetos en carácter internacional, por ejemplo, suscriben una convención, suscriben la jurisdicción que tiene, suscribe la convención y lo que de ella se va a determinar. ¿Y qué es lo que se determina? Que se necesita es que se va a someter a la jurisprudencia de la Corte y acatarla porque son de orden, son vinculantes. Entonces, a veces, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la que conoce al final un proceso que se le somete en el que un Estado parte violentó los derechos humanos de algún ciudadano o algún extranjero, y la comisión también es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, crea estas dos instituciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La diferencia es en que uno y otro le permite, por ejemplo, la comisión es la que recibe una denuncia a nivel internacional y recibe la denuncia, la investiga, corre audiencia de conformidad con lo establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos a los estados partes y se declara la admisibilidad. Cuando ellos ya declaran la admisibilidad, ingresa ya para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoce el juicio de sustantación para establecer si se violentó este derecho humano. Y después de los análisis dicta una sentencia. ¿Qué es lo complicado? También existen que muchas veces
las sentencias no son de forma inmediata. Por ejemplo, hay procesos que han pasado 7, 8 años, hasta 10 años en la Corte Interamericana. Uh-huh. ¿Sí? Adelso. Gracias, licenciada. Disculpe, es que unos compañeros están diciendo que se los puede dejar entrar. Ah, perdón. Vaya. Entonces, pero el control de convencionalidad en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se declara a través de la primera sentencia, que es, hay dos sentencias. La primera empieza a indicar que los jueces tienen la obligación de Almohacid Arellano versus Chiles. En esta se estableció que hay una responsabilidad por el parte del Estado de Chile de la falta de sanción, de investigación y sanción de ejecución extrajudicial de Luis Alfredo Almohacid Arellano y da medidas de reparación. El segundo caso es de los trabajadores cesados del Congreso de la República de Perú versus Perú, y ahí sí ya amplía la jurisdicción, y todavía lo ha estado estableciendo la Corte Interamericana, en el que establece de que no solo son los jueces, sino todas las personas que aparecen en una investigación o que son responsables en esta investigación, por ejemplo, jueces, fiscales, personal administrativo, personal de Policía Nacional Civil, Ejército. Entonces se empieza a ver la ampliación de los mismos. A través de lo que establece el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que permite el que ingrese al ordenamiento jurídico este principio de convencionalidad. También lo que establece el artículo 149, que son las responsabilidades de los estados, del estado parte de haber suscrito una convención. Recuérdense que en derechos humanos está lo que es lo universal y lo particular. Lo universal lo constituye la ONU, pero la ONU no tiene una forma de coercibilidad, solo en ciertas formas de manera política. Sin embargo, las cortes de derechos humanos regionales sí tienen esta obligación, así sí tienen esta coercibilidad de hacer que los estados partes cumplan, más en Europa, porque en Europa tienen una sanción, ese carácter jerárquico que tiene, no solo el derecho interno, sino el derecho internacional le permite que si la persona en la Corte Europea de Derechos Humanos no cumple, se le sanciona con ciertas ayudas económicas a los estados parte. Sí, Luis Fer. Ligda, perdone, fíjese que hay compañeros que no pueden ingresar a la reunión porque se está saturando. No sé si les habilitamos otra reunión. Bueno, yo la habilito y les presento pantalla, disculpe. Ah, sí, excelente. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, porque no me llegó el correo de lo que estaba haciendo. Entonces, hasta ahí okay. Me entienden en este punto. Y ya hay entonces, hay que tener cuidado porque el principio de convencionalidad es la obligación de los estados partes de cumplir con las convenciones y con los tratados de derechos humanos en el ámbito de la Estados americanos, y ahí incluso se excluye Estados Unidos. Sin embargo, acuérdense que Estados Unidos no ha firmado muchas de las convenciones de derechos humanos a nivel internacional. Entonces, esto sí complica un poco, porque lo que ya firmaron los convenios, suscribieron las convenciones, sí van a ser objeto de que se conozca la presentación de denuncias a nivel internacional por violación a derechos humanos. Y por eso les hablaba del caso
del ejemplo de el matrimonio igualitario. Hasta ahí estamos bien, ¿me entendieron? Sí, licenciada. Licenciada, Dígame. yo lo que entiendo, bueno, es que si lo pongo a diferenciar con el derecho internacional público, que se regula relaciones entre estados, el derecho internacional privado lo que regula es las relaciones entre particulares y los estados, pero son Entre particulares y particulares o particulares y estado. Ajá. Acuérdense que, ojo, el derecho internacional público no solo va a relacionar los derechos o los derechos y obligaciones entre Estado, sino entre aquellas entidades de carácter público, entiéndase Corte Interamericana, Organización de Estados Americano, la Orden de Malta, que era lo que en su momento fueron las cruzadas. Todos los que tengan una personalidad jurídica reconocida a nivel internacional, por ejemplo, UNICEF, van a tener una relación, no solo son los estados, porque entonces se están quedando muy sesgados. ¿Por qué? Porque hoy por hoy no solo los estados tienen esa responsabilidad. Habíamos hablado de lo complejo que era el derecho internacional privado por la cantidad de estados que existen, y cada uno de los estados tiene una normativa jurídica muy diferente, y lo vimos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, pero Costa Rica. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los países con árabes, ¿creen que van a tener la misma normativa de todos los demás estados como Guatemala? No. Mi opinión, no, licenciada. No, es que no la tienen. ¿Por qué? Porque se recuerdan de que ellos tienen, por ejemplo, lo que nosotros pudiéramos ya establecer que fueron los estados partes que ellos, por ejemplo, los derechos de las mujeres serán igual en comparación lo que tiene las relaciones incluso de carácter civil. El matrimonio, allá sí la mujer está en sujeción. No sé, hubo un caso muy paradigmático en el que hubo una joven médico que se casó con una persona que no tenía la misma religión del Islam, y ella fue incluso a la Corte Europea de Derechos Humanos, siguió ese caso porque a ella se le había condenado a la pena de muerte por haberse casado con una persona que no tenía la religión del Islam. Entonces nos vamos a dar cuenta que en ese orden de ideas sí es muy complejo de conformidad con estas normas, porque acuérdense que la mujer tiene en muchos de los estados del Islam, tiene que usar el burka, no se tiene que dejar ver el cabello, son elementos que nosotros, o algunas ni siquiera se les permite estudiar, o algo otra así. Entonces vamos a ver que dentro de ellos mismos sí tienen ese cambio de la realidad. El derecho internacional privado, también la presencia de ciertas circunstancias de vinculación de estos elementos de condición, elementos de sujeción o de cualquier otra forma entre la hipótesis legal de la norma jurídica de un Estado y la situación de hecho que reúne los extremos fácticos previstos en esa norma jurídica. Pueden dar lugar a una extensión extraterritorial de la norma jurídica que le hará rebasar los límites territoriales del sistema al que pertenece y se aplicará en otro Estado. Esta posibilidad se aplica extraterritorialmente a las normas jurídicas presentando dos aspectos, uno activo y otro pasivo. Acá lo que nos está diciendo prácticamente la norma, que
se recordarán cuando vemos derecho internacional privado cuando vemos introducción al derecho, que existen siempre la hipótesis, la norma jurídica y el supuesto de hecho. Entonces, para que se den estos elementos, va a existir una norma, lo que les hablaba, por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es la institución jurídico-legal que sirve o los alimentos, artículo 272 del Código Civil, en el que habla qué es el de los alimentos. Si alguien tiene su Código Civil a la mano, ¿me lo puede leer? ¿Qué artículo, perdone, licenciada? 272, dijo licenciado. 272. Artículo 272 del Código Civil, ¿verdad? Sí. Los padres deben entregar a los hijos, luego que estos lleguen a la mayoría de edad, los bienes que les pertenezcan y rendir cuentas de su administración. No, perdón, pero me voy a jalar yo mi Código Civil porque entonces no le estoy dando bien el artículo. Ahora sí. $278 dice acá una compañera. Ahorita le digo. Sí, no. Prohibiciones generales. Estoy leyendo el Código de Comercio. No tengo mis otros códigos de... ¿Puede leer el 278, compañerito? El artículo 278, concepto. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. Ajá. Exactamente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, como dice de alimentos, se casa un chapín con un alemán? ¿Tienen hijos? Acuérdense que al casarse, la persona guatemalteca o el alemán pudiera pedir los alimentos si la situación económica, porque esas son en reglas generales, la situación económica de alguno de los cónyuges lo estableciera. Y por ejemplo, nuestro Código Civil establece que se pueden demandar hasta los abuelos. ¿Por qué? Porque el derecho de alimento de los niños, en el caso, es un derecho humano, y por eso es que en su momento los delitos de negación de asistencia económica pasaron de ser de un delito de acción pública dependiente de instancia particular a un delito de acción pública. ¿Por qué? Porque se tenía este derecho humano que cumplir con las personas. Entonces, por ejemplo, se casa la persona y no está dándole los alimentos al hijo, puede pedirle a este ciudadano alemán que le pague los alimentos. A su hijo, demandarlo acá en Guatemala o demandarlo en otro. Por ejemplo, si él se hubiera ido a Alemania, puede demandarlo en Alemania o pedir. Hay una convención de La Haya sobre estos derechos, o demandar o poder acudir a los órganos jurisdiccionales para garantizar ese derecho de las personas o de estos niños. Entonces me entiende que existe el supuesto de hecho y la norma jurídica. Pero el supuesto de hecho es esa acción o que realiza o deja de realizar la persona. Y vamos a darnos cuenta que en estas relaciones jurídicas van a haber acciones de carácter activo y otro pasivo. El aspecto activo de la norma jurídica de un Estado penetra con vigencia indiscutible en el territorio de otro Estado. ¿Por qué? Como les decía anteriormente, por ejemplo, algunas de las situaciones que se han dado también
en materia de derecho civil son todo lo relativo a los derechos de hereditario, el cajo, la sucesión hereditaria intestada y cómo cada uno de los países lo van a aceptar. Por ejemplo, el Código Civil nos habla de que en Guatemala hay testamento común abierto y testamento común cerrado. Hasta el día de hoy no he visto en ninguno de los notarios, y eso que yo revisé protocolos para hacer el trabajo de el registro notarial a mi cargo, y resulta que en el testamento común cerrado lo que se hace es que la persona puede escribir todo lo que está atestando y lo lleva ante el notario, o lo puede llevar ante un juez, pero es mucho más complejo, y le pide que quiere otorgar su testamento común cerrado. El testamento común cerrado se ingresa en un sobre manila y se hace una acta donde se hace ver que es el testamento común cerrado de la persona de Gretel Johanna Miranda Selva y el que fue presentado. Entonces se hace una acta y se protocoliza. ¿Qué es lo que pasa con este documento? Que si este documento se rompe, lo pierden o se altera, rompen donde está el acta, ya no tiene ninguna validez. Se realizan los avisos y la sucesión a nivel internacional testamentaria, por ejemplo, en Estados Unidos como en otros países se acepta el testamento hológrafo, y que es el que usted hace de su puño y letra. Sin embargo, no lo tiene que llevar ante un notario ese testamento hológrafo, o no cumple con estos testamentos hológrafos. Acuérdense que no van a tener los dos testigos que establece el Código de Notariado, que deben de ir para ratificar estas escrituras de sucesión testamentaria, o si se va a alegar solo una parte. El aspecto pasivo es cuando un Estado, sin sentirse afectada a su soberanía, le permite la introducción de estas normas extrañas al sistema jurídico, es decir, a las normas sustantivas de cada Estado. Y esa necesidad de que existe esta necesidad territorial, hoy lo vemos cada vez mucho más, permíteme un momentito, cada vez mucho más real, y una necesidad que no podemos obviar. Por ejemplo, no podría un Estado decir que no va a cumplir con la sucesión testamentaria, o analizar el juez que el extranjero está pidiendo que se traiga esa norma extranjera para poder confrontar con nuestra legislación. El problema, por ejemplo, en el caso de las pensiones alimenticias, si se demandara al alemán y él en Alemania, por ejemplo, la pensión alimenticia no comprendiera todo lo que comprende en Guatemala, ¿qué creen que se tendría que hacer con esto? Aquí estamos hablando de los derechos del niño, y existe la Convención sobre los derechos del niño, de la cual está, por ejemplo, la mayoría de los estados latinoamericanos ya son parte. Entonces se tiene que privilegiar, ¿no?, esos derechos humanos, pero igual el juez debe de entrar a conocer. ¿Por qué? Porque la propia Convención sobre los derechos del niño, en el artículo 3 y 12 habla sobre el interés superior del adolescente, y ese es que en procesos administrativos, judiciales o de cualquier índole, se debe buscar lo mejor para el niño, y buscando o dictando las sentencias que correspondan para garantizarle esos derechos.
Entonces hasta ahí me entiende. Y como nosotros somos parte de la convención y de la jurisprudencia, y han habido ya sentencias por la violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, entonces podemos darnos cuenta que estas normas sí son muy importantes. Y esto también es importante porque acuérdense que tenemos procesos civiles, procesos penales, pero en los procesos laborales, ¿qué es lo más importante? O en esos procesos de producción. Y cuando hablamos procesos de producción, estamos hablando de eminentemente lo que hacen las personas, porque, por ejemplo, ¿qué produce Guatemala que exportamos? Café, cardamomo, banano, azúcar, papaya, azúcar. Vegetales. ¿Qué otras cosas? Los productos textiles ahora. Y entonces vamos a darnos cuenta que es importante ver estos procesos de producción y cómo se da, porque si nos aisláramos, ¿a quién le venderíamos nuestros productos? Y hay algo muy importante que en Guatemala se ha recalcado y que es una realidad. Por ejemplo, hace algunos años cuando el precio del azúcar cayó, los ingenios aquí en Guatemala prefirieron tirar el azúcar al mar para que los precios que se consumían los guatemaltecos lo vendían acá, era mucho más caro que los que les estaban pagando en el extranjero. Entonces nos damos cuenta de que estas normas de carácter internacional privado tratan también de regular estos derechos o estos abusos que se pueden dar y estas formas de producción. Si, por ejemplo, un Estado no quisiera reconocer esa necesidad de convivir y de hacer transacciones a nivel no solo civil, sino también mercantil, laboral, administrativo, ¿qué pasaría? Por ejemplo, porque si nos vamos a extraer, ¿qué va a pasar con los negocios jurídicos? ¿Qué va a pasar incluso con los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo? Y que han servido para que nuestros países sigan funcionando adecuadamente. Y entonces si decimos que no vamos a reconocer esos negocios jurídicos que se realizan entre otros estados y que surtan efectos o entre extranjeros en nuestro territorio, nos vamos a aislar. ¿Y qué vamos a lograr? No vamos a lograr que no podamos hacer transacciones jurídicas a nivel internacional, no podamos también, eso hace que no tengamos certeza jurídica para ver cómo vamos a interactuar en estas situaciones. ¿Por qué no habría certeza jurídica? Porque qué extranjero quisiera venir a hacer una acciones o poner un negocio si realmente no existe certeza jurídica que se vayan a respetar sus derechos. Vamos a obstaculizar ese comercio, pero también la posibilidad de intercambio cultural de entre las personas, y sería constitutivo de una injusticia para los extranjeros, pero también para los propios connacionales, porque ellos también van a resentir estos hechos. Y la extensión del derecho internacional privado le ha de corresponder a la norma jurídica aplicable en una relación jurídica que admite la posibilidad de regirse por reglas de derecho de dos o más países. Y en una situación concreta puede estar regida por normas de naturaleza civil, mercantil, administrativa, fiscal, constitucional, laboral, agraria, penal, notariada, administrativa, y así podemos seguir.
Por favor, compañeros, cuando les hablo de situación fiscal, nos estamos refiriendo al pago de impuestos, a esos hechos generadores que constituyen el pago de impuestos. No hace mucho escuchaba a alguien que decía que cuando un Estado le está imponiendo a otro que pague los impuestos, es una violencia. No hay ningún Estado en ningún país que no pague impuestos. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos hubieron grandes capos de la mafia siciliana, la mafia italiana, como Al Capone, que no le pudieron demostrar la comisión de hechos delictivos, por ejemplo, de matar, de extorsionar, pero sí le pudieron comprobar, y por eso lo meten preso, de que él no pagó los impuestos. Y en Estados Unidos usted le roba a cualquiera menos al tío Sam. Y entonces en Guatemala, acuérdense que ningún hecho que sea de carácter civil, mercantil o de cualquier otra índole pueden tener cárcel, a excepción de los delitos de carácter tributario por estar falsificando o estar dañando el erario nacional. Y algo muy importante que yo siempre se lo dije, ¿cuánto pagan al año todavía de inscripción? 91 quetzales. 91 quetzales. ¿Ustedes creen que a nivel internacional pudiéramos con 91 quetzales estudiar en una escuela estatal? No, definitivamente no. Por ejemplo, les cuento, yo fui a Estados Unidos, tengo familia y fui a ver mi incorporación en Miami. El FIU me decía que si yo ya era residente, tenía que pagar $25,000 anuales para hacer el proceso de incorporación. Al ser catedrática podría tener situaciones distintas, pero igual, imagínense, y si nos vamos a una privada no podríamos estar. Entonces, ¿por qué es la importancia de ese derecho fiscal? Porque a través de ese derecho fiscal vamos a garantizar carreteras, seguridad, educación. Debería de ser la mejor educación, pero en realidad todavía creo que Guatemala debe mejorar estos elementos. Otro elemento es que la seguridad tal vez no sea lo que querramos, pero sí hay un componente muy importante. Por ejemplo, ustedes ven Costa Rica, y Costa Rica tiene la misma delincuencia que tal vez no tendrá, tiene delincuencia, tiene narcotráfico, pero ellos no publican ese tipo de noticias para no perjudicar su imagen. Por eso es que dice que Costa Rica se cree la Suiza latinoamericana o la Suiza centroamericana. Entonces, las dificultades del derecho internacional privado consisten o van a establecerse en poder establecer qué norma jurídica o ordenamiento jurídico proveniente de los diferentes estados, partes, deben aplicarse a una situación jurídica concreta. Y más si es una situación compleja, al advertir de la falta de una norma jurídica superior a las presuntas normas aplicables y que carecen de un tribunal jerárquicamente más alto a las autoridades estatales con el conflicto planteado. Esto es importante porque nosotros podemos acudir a un juez. Perdone la irrupción. Fíjese que ahorita a las 7 en punto tenemos el curso con la doctora Nájera. Bueno. Perdone la... No se preocupe. Entonces, por ejemplo, solo le voy a dar esto de Carlos Arellano, que es un catedrático de la UNAM, considera que la precariedad que aparte de que existen tantos estados como normativa o como legislaciones de cada uno de esos estados, existe otro problema fundamental, y es que las normas no llenan los requisitos para garantizar esos derechos. ¿Qué quiere decir? Que estas normas jurídicas
son precarias, no hay buena técnica legislativa, no se crean muchas veces las leyes, pero no están todos los órganos jurisdiccionales y también, aunque existen los órganos jurisdiccionales, no se dan abasto para la cantidad de población que existe. Y entonces la carencia de órganos sociales va a también complicar a que se resuelvan estos conflictos de leyes en el espacio, y ha propiciado a una hondísima especulación doctrinal que no siempre ha redituado en soluciones prácticas convenientes y que han dado pavul a las encontradas decisiones. Bueno, entonces, como entra la licenciada Nájera, vamos a permitir, por ejemplo, ustedes saben que Carlos Federico Sabin es uno de los juristas alemanes más importantes en el derecho internacional privado y en el derecho, porque él es que hace esa interpretación de las normas. Pero hay que tener en cuenta que para las normas jurídicas, en general, existen estos elementos, el elemento gramatical, el elemento lógico, histórico, sistemático, pero para las constituciones o para interpretar las normas constitucionales es un proceso mucho más complejo. ¿Por qué? Porque acá las constituciones son los pactos que llegan la sociedad y quienes los representan a través de los constituyentes para formar o darle paso a estas constituciones que garanticen los derechos mínimos, los derechos humanos mínimos y la convivencia orgánica de cada una de las instituciones. Bueno, los dejo hasta acá. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias. Feliz noche, magíster. Feliz noche.